Bueno, mis amigos del Instituto Bíblico Salomón, Dios les bendiga. Voy a concluir el tema que no pudimos ver este sábado. Voy a concluirlo ahorita. El tema es de la historia de la Reforma y entramos a la teología de Martín Lutero de la página 21 a la página 26. Los amigos de la cruz afirman que la cruz es buena y que las obras son malas. Esto es lo que dice Lutero en su teología. Porque mediante la cruz las obras son derrocadas y el viejo Adán, cuya fuerza está en las obras, es crucificado. Hermanos, antes de continuar narrando la vida de Lutero y su labor reformadora, debemos de detenernos a considerar su teología, que fue la base de esta vida y esta obra. Al llegar el momento de la dieta de Worms, la teología del reformador había alcanzado su madurez. A partir de entonces lo que Lutero haría será sencillamente elaborar las consecuencias de esa teología. Por tanto, este parece ser el momento adecuado, el momento preciso para interrumpir nuestra narración y darle al lector una idea más adecuada de la visión que Lutero tenía del mensaje cristiano. Al contar su peregrinación espiritual, hemos dicho algo acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Pero esa doctrina, con todo y ser fundamental, no es la totalidad de la teología de Lutero. Es de todo sabido que Lutero trata de hacer de la palabra de Dios el punto de partida y la autoridad final de su teología. Como profesor de Sagradas Escrituras, la Biblia tenía para él la gran importancia, y en ella descubrió la respuesta a sus angustias. Acuérdense, a sus angustias espirituales. Él se identificó con la cruz de Cristo. Al tener el libro de los Salmos, cuando él leía sobre los sufrimientos de Jesús, él se identificaba con ellos. Cuando se hizo el profesor de la Universidad del Libro de Romanos, él se identificaba con ellos. Él descubre la teología de la justificación. La justificación que es por gracia. Él odiaba la palabra justificación porque no se le hacía justo, que tan fácil que por esa gracia divina él alcanzase la salvación. Es algo de lo que él sufría. Como la respuesta a sus angustias espirituales. Por esto pero no quiere decir que Lutero sea un biblicista rígido, que para él la palabra de Dios es mucho más que la Biblia. La palabra de Dios es nada menos que Dios mismo. En esta última aseveración se basa en los primeros versículos del Evangelio de Juan, donde se dice que al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Las Escrituras nos dicen entonces que en el sentido escrito, la palabra de Dios es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, y el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego, cuando Dios habla, lo que sucede no es sencillamente que se nos comunica cierta información, sino también y sobre todo que Dios actúa. Esto puede verse también en el libro de Génesis, donde la palabra de Dios es la fuerza creadora. Dijo luego, cuando Dios habla, Dios crea lo que pronuncia. Su palabra, además de decirnos algo, hace algo en nosotros y en toda la creación. Entonces, según Martín Lutero, su teología en cuanto a la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. No porque sea infalible, porque sea un manual de verdades que los teólogos puedan utilizar en sus debates entre sí. La Biblia es palabra de Dios porque en ella Jesucristo se llega a nosotros. Quien lee la Biblia y no encuentra en ella a Jesucristo, hermanos, entonces es una persona que no encontró el verdadero sentido en la palabra. No ha leído la palabra de Dios. Por esto Lutero, al mismo tiempo que insistía en la autoridad de las Escrituras, podía hacer comentarios peyorativos acerca de las ciertas partes de ellas. Las epístolas de Santiago, por ejemplo, le parecía
ser pura paja, porque en ella no se trata del Evangelio, sino de una serie de reglas de conducta. También en Apocalipsis le causaba dificultades. Perdón, hermanos, aunque no estaba dispuesto a quitar tales libros del canon. Luego, luego dice que él estaba dispuesto a aceptar, a pesar de que no se sentía identificado con el Apocalipsis, no lo entendía del todo, batallaba para entenderlo. Lutero confesaba abiertamente que se le hacía difícil ver a Jesucristo en ellos y que por tanto tenía escaso valor para él. Esta idea de la palabra de Dios como Jesucristo era la base de la respuesta de Lutero a uno de los principales argumentos de los católicos. Estos arguían que, puesto que era la iglesia quien había determinado qué libros debían formar parte del canon bíblico, la iglesia tenía autoridad sobre las escrituras. La respuesta de Lutero era que la iglesia había creado la Biblia, que ni la iglesia había creado la Biblia, perdón. La Biblia había creado a la iglesia, no la iglesia a la Biblia. Y el Evangelio les había creado a ambas. La autoridad final no radica en la Biblia ni en la iglesia, sino en el Evangelio, en el mensaje de Jesucristo, quien es la palabra de Dios encarnada. Choca directamente con las doctrinas católicas. La iglesia formó el canon bíblico, dijo Lutero, a través de Jerónimo, y por lo tanto la Biblia y el Evangelio de Jesucristo deben de ser la máxima autoridad de la iglesia. No los escritos de los padres ni nada de él no estaba de acuerdo con los escritos. La Biblia debe ser parte de la iglesia, o sea, en muchas de las cosas que los padres hacían, se creían con la autoridad de transgiversarla. El conocimiento de Dios lo vamos a ver. Perdón, hermanos, Lutero concuerda con buena parte de la teología tradicional al afirmar que es posible tener cierto conocimiento de Dios por medios puramente racionales o naturales. Este conocimiento le permite al ser humano saber que Dios existe y distinguir entre el bien y el mal. Los filósofos de la antigüedad lo tuvieron. Y las leyes romanas muestran que por lo general los paganos sabían que distinguir entre el bien y el mal. Además, los filósofos llegaron a la conclusión de que hay un ser supremo de cual todas las cosas derivan de su existencia. Pero ese no es el verdadero conocimiento de Dios. A Dios no se le conoce como quien usa una escalera para subir al tejado. Todos los esfuerzos de la mente humana por elevarse al cielo y conocer a Dios resultan fútiles. Eso es lo que Lutero llama teología de la gloria. La teología pretende ver a Dios tal cual es, en su propia gloria, sin tener en cuenta la distancia enorme que separa al ser humano de Dios. Lo que la teología de la gloria hace, en fin de cuentas, es pretender ver a Dios en aquellas cosas que los humanos consideramos más valiosas y por tanto habla del poder de Dios, la gloria de Dios y la bondad de Dios. Pero todo esto no es más que hacer a Dios a nuestra propia imagen y pretender que Dios es como nosotros quisiéramos que fuese. El hecho es que Dios en su revelación se nos da a conocer de un modo muy distinto. La suprema revelación de Dios tiene lugar en la cruz de Cristo y por tanto Lutero propone que en lugar de la teología de la gloria se siga el camino de la teología de la cruz. Lo que tal teología busca es ver, hermanos, lo que tal teología busca es ver a Dios no donde nosotros quisiéramos verle, ni como nosotros quisiéramos que fuera, sino donde Dios se revela. Y tal como se revela, es decir, en la cruz, ahí Dios se manifiesta en la debilidad, en el sufrimiento, en el escándalo. Esto quiere decir que Dios actúa de un modo radicalmente distinto a como podría esperarse. Dios en la cruz destruye todas nuestras ideas preconcebidas de la gloria divina.
Cuando conocemos a Dios en la cruz, el conocimiento anterior, es decir, todo lo que sabíamos acerca de Dios mediante la razón o por la ley interior de la conciencia, cae por tierra. Lo que ahora conocemos de Dios es muy distinto de ese otro supuesto conocimiento de Dios en su gloria. Y entonces, en su teología sobre la ley y el evangelio, perdón, hermanos, a Dios se le conoce verdaderamente en su revelación, pero aún en su misma revelación Dios se nos da a conocer de dos modos, a saber, la ley y el evangelio. Esto no quiere decir sencillamente que primero venga la ley y después el evangelio, ni quiere decir tampoco que el Antiguo Testamento se refiere a la ley y luego el evangelio, dice Lutero. Lo que quiere decir es mucho más profundo. El contraste entre la ley y el evangelio da a entender que cuando Dios se revela, esa revelación es a la vez la palabra de condenación y de gracia. La justificación por la fe, mensaje del perdón gratuito de Dios, no quiere decir que Dios sea indiferente al pecado. No se trata sencillamente de que Dios nos perdone por el fin de cuentas, porque en fin de cuentas nuestro pecado le tenga sin cuidado. Al contrario, Dios es santo y el pecado le repugna. Cuando Dios habla, el contraste entre su santidad y nuestro pecado nos aplasta y esa es la ley. Pero al mismo tiempo y hasta a veces en la misma palabra Dios pronuncia su perdón sobre nosotros. Ese perdón es el evangelio y es tanto más grande por cuanto la ley es tan sobrecogedora. No se trata entonces de un evangelio que no se da a entender que nuestro pecado no tiene mayor importancia, sino de un evangelio que precisamente debido a la gravedad del pecado se toma más sorprendente. Cuando escuchamos esa palabra de perdón, la ley que antes nos resultaba enorosa, nos resultaba fuerte y hasta odiosa, se nos torna dulce y aceptable. Comentando sobre el Evangelio de Juan, Lutero dice antes, no había en la ley delicia alguna para mí, pero ahora descubro que la ley es buena y sabrosa y que me ha sido dada para que viva. Y ahora encuentro en ella mi delicia. Antes me decía lo que debía hacer, ahora empiezo a ajustarme a ella y por ello ahora adoro, alabo y sirvo a Dios. Esta dialéctica constante entre la ley y el evangelio quiere decir que el cristiano es a la vez justo y pecador. No se trata de que el pecador deje de serlo cuando es justificado. Al contrario, quien recibe la justificación por la fe descubre en ella misma cuán pecador es. Y no por ser justificado deja de pecar. La justificación no es la ausencia de pecado, sino el hecho de que Dios nos declara justos aún en medio de nuestro pecado. De igual modo que el Evangelio se da siempre en medio de la ley. Esta fue la teología de Martín Lutero, hermano. En ella, él refleja su pensamiento. ¿De qué manera le dio estructura e interpretación a esas verdades? A la verdad de la justificación, a la verdad de la inerrancia de la palabra de Dios. Martín Lutero en esas palabras nos da a ver claramente que en su teología él había entendido cómo la salvación era de una forma gratuita. Era simplemente confesar ante Jesús sus pecados, pedirle perdón por ellos, reconocer que Dios lo levantó de los muertos y obtenías automáticamente la salvación, por lo que dice Romanos capítulo 3, verso 9. Su teología tocó poderosamente a las personas de sus tiempos. Martín Lutero siguió su vida, él no paró. Pero vamos a ver su peregrinación en Zwinglio.
Esto es lo que dice él en su peregrinación en Cingrio. Y vamos a ver la reforma suiza. Vamos a ver Ulrico Cingrio y la reforma suiza. Si el hombre interno es tal que haya su deleite en la ley de Dios, porque ha sido creado imagen divina a fin de tener comunión con Él, se sigue que no habrá ley ni palabra alguna que le cause más deleite a ese hombre interno que la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Ulrico Zinglo. Al estudiar Lutero y el movimiento reformador que él dirigió en Alemania, vimos que el nacionalismo alemán y el humanismo se movieron paralelamente a la obra del gran reformador, quien no era en verdad nacionalista ni humanista. El caso de Ulrico Zinglo es muy distinto, pues en él los principios reformadores, el sentimiento patriótico y el humanismo se conjugan en un programa de reforma religiosa, intelectual y política. Zwinglio nació en enero de 1484, menos de 2 meses después que Lutero, en una pequeña aldea suiza. Tras recibir sus primeras letras de su tío, fue a estudiar a Basilea y Berna, donde el humanismo estaba en boga. Después fue a la Universidad de Viena y de nuevo a Basilea cuando recibió su título de maestro en artes. En 1506 dejó los estudios formales para ser sacerdote de la aldea de Glarus, pero aún ahí continuó sus estudios humanistas y llegó a dominar el griego. En esto era excepcional, pues sabemos que otros testigos que había muchísimos, pues sabemos por otros testigos que había muchísimos sacerdotes ignorantes, y hasta se nos dice que eran pocos los que habían leído todo el Nuevo Testamento. En 1512 y 1515, Zwinglio acompañó a contingentes de mercenarios procedentes de su distrito en campañas en Italia. La primera expedición resultó victoriosa y el joven sacerdote vio a sus compatriotas entregados al saqueo. El resultado de la segunda fue totalmente opuesto y le dio a Zwinglio oportunidad de ver de cerca el impacto de la derrota sobre los vencidos. Todo aquello lo fue convenciendo de que uno de los grandes males de Suiza era que su juventud se veía constantemente envuelta en guerras que no eran de su incumbencia, y que el servicio mercenario destruía la fibra moral de la sociedad. Tras pasar 10 años, hermanos, tras pasar 10 años en Glarus, Zwinglio fue nombrado cura de una abdía que era centro de peregrinaciones, y ahí su predicación contra la idea de que tales ejércitos procuraban la salvación atrajo la atención de muchos. Cuando por fin llegó a ser cura de la ciudad de Zurich, Zwinglio había llegado a ideas reformadoras muy parecidas a las de Lutero, pero su ruta hacia esas ideas no había sido el tormento espiritual del reformador alemán, sino más bien el estudio de las escrituras utilizando los métodos humanistas y la indignación entre las supersticiones del pueblo, la explotación de que era objeto por parte de algunos eclesiásticos y el servicio militar mercenario. Pronto la autoridad de Zwinglio en Zurich fue grande. Cuando alguien llevó vendiendo indulgencias, el cura reformador logró que el gobernador lo expulsara. Cuando Francisco I le pidió a la Confederación Suiza soldados para sus guerras contra Carlos V y todos los demás cantones, accedieron, pero Zurich se negó siguiendo el consejo del predicador. Poco después, los legados del Papa, que era aliado de Francisco, prevalecieron sobre el gobierno de Zurich, mostrando que existían tratados que lo obligaban a proporcionarle soldados al Papa. Esto hizo que a partir de entonces buena parte de los ataques de Zwinglio, antes dirigidos de manera impersonal contra la
supersticiones se volvieran más difícilmente contra el Papa. En la época de Lutero estaba causando gran revuelto en Alemania al enfrentarse al emperador de Worms. Ahora los enemigos de Zwinglio empezaron a decir que sus doctrinas eran las mismas de Worms, las mismas del alemán. Más tarde el propio Zwinglio diría que aún antes de haber conocido las doctrinas de Lutero, había llegado a conclusiones semejantes a base de sus estudios de la Biblia. Luego no se trata aquí de un estudio directo de la obra de Lutero, sino de una reforma paralela de la alemana, que pronto comenzó a establecer contactos con ella, pero cuyo origen era independiente en todo caso en 1522. Zwinglio estaba listo a emprender su obra reformadora y el Consejo de Gobierno de Zúrich lo respaldaba. Zúrich estaba bajo la jurisdicción eclesiástica del episcopado de Constanza, que comenzó a dar señales de preocupación por lo que se estaba predicando en Zúrich. Cuando Zwinglio predicó contra las leyes del ayuno y la abstinencia, y algunos miembros de su parroquia se reunieron para comer salchichas durante la cuaresma, el obispo sufragáneo de Constanza acusó al predicador ante el Consejo de Gobierno, pero Zwinglio se defendió a base de las escrituras y se le permitió seguir predicando. Poco después, Zwinglio empezó a criticar el celibato, diciendo que no era bíblico y que en todo caso quienes lo enseñaban no lo cumplían. El Papa, a la sazón, Adriano VI, trató de calmar su celo, haciéndole promesas tentadoras, pero Zwinglio persistía en su posición y logró que el consejo convocara a un debate entre él y el vicario del obispo acerca de las doctrinas que Zwinglio predicaba. ¡Wow! Tremendo reformador. Llegando el momento del debate, varios cientos de personas se reunieron para presenciarlo. Zwinglio propuso y defendió sus diversas tesis a base de las escrituras. El vicario no respondió a su tesis, sino que dijo que pronto se reuniría en concilio universal que decidiría acerca de las cuestiones que se debatían. Cuando se le pidió que tratase de probar que Zwinglio estaba equivocado, se negó a hacerlo. En consecuencia, el consejo declaró que puesto que nadie había aparecido para refutar las doctrinas de que Zwinglio estaba predicando libremente, esa decisión por parte del consejo marcó la ruptura de Zúrich con el episcopado de Constanza y por tanto con Roma. A partir de entonces, Zwinglio, con el apoyo del consejo, fue llevado a cabo su reforma, que consistía en una reestructuración de la fe y las patriarcas bíblicas. En cuanto a lo que esto quería decir, Zwinglio difería de Lutero, pues mientras que el alemán creía que debían retenerse todos los usos tradicionales, excepto aquellos que contradijesen a la Biblia, el suizo sostenía que todo lo que no se encontrase explícitamente en las escrituras debería ser rechazado. Él avanzó a una milla más que Lutero. Él sí dijo, solamente lo que la escritura habla es lo que vamos a practicar. Perdón, hermano. Para Zwinglio y su fe y su reforma, su principal base, su principal aliado, su principal autoridad era la palabra de Dios. A partir de entonces, Zwinglio, con el apoyo del consejo, fue llevado a cabo su reforma, que consistía en una reestructuración de la fe y las prácticas bíblicas. En cuanto a lo que esto quería decir, Zwinglio difería de Lutero, pues mientras el alemán creía que debería tenerse todos los usos tradicionales, bajo la dirección de Zwinglio hubo rápidos cambios en Zúrich. Se empezó a ofrecer la comunión en ambas especies. Muchos sacerdotes, monjes y monjas se casaron. Se estableció un sistema de educación pública general sin distinción de clases. Al mismo tiempo, predicadores y laicos procedentes de Zúrich propagaban sus doctrinas por otros cantones suizos. Ahí es donde se extiende la reforma. Y la teología de Zwinglio
es la principal, la teología de Zwinglio es la principal diferencia entre ambos reformadores. Se relaciona con el camino que cada uno de ellos siguió para llegar a sus doctrinas. Mientras Lutero fue alma atormentada que por fin encontró solaz en el mensaje bíblico de la justificación por la fe, Zwinglio fue más bien el erudito humanista que se dedicó a estudiar las escrituras porque ellas eran la fuente de la fe cristiana, y parte del movimiento humanista consistía precisamente en regresar a las fuentes de la antigüedad. Esto a su vez quiere decir que la teología de Zwinglio es más racionalista que la de Lutero. Un buen ejemplo de esto es el modo en que dos reformadores discuten la doctrina de la predestinación. Ambos creían en la predestinación, tanto porque era necesario para afirmar la justificación absolutamente gratuita, como porque se encuentra en las epístolas paulinas, pero mientras para Lutero la predestinación era el resultado y la expresión de su experiencia de sentirse impotente ante su propio pecado y verse por tanto obligado a declarar que su salvación no era obra suya, sino de Dios. Para Zwinglio la predestinación es algo que se deduce racionalmente del carácter de Dios. Para el reformador de Zúrich, wow, la mejor prueba de la predestinación es que si Dios es omnipotente y omnisciente, ha de saberlo todo y determinarlo todo de antemano. Lutero no emplearía tales argumentos, sino que se contentaría con decir que la predestinación es necesaria debido a la importancia del ser humano para librarse de su propio pecado. Esas eran las diferencias en la teología de Zwinglio y en la teología de Lutero. Zwinglio en realidad fue un reformador suizo que avanzó de una manera fuerte porque aumentó, reformó más, se acercó más a la iglesia primitiva en su forma de teología y en su forma de enseñanzas. Él aseveró más su teología, y por eso lo mencionamos en esta clase a Zwinglio, por su importancia, el legado que deja en su reforma en Suiza. Él dejó un legado grandísimo para la gente de Suiza. De ahí vino el movimiento anabaptista. Después de Zwinglio, de su reforma en Suiza, vino el movimiento anabaptista. Los primeros anabaptistas, según esas personas, Zwinglio y Lutero odiaban que el Nuevo Testamento hay un contraste marcado entre la iglesia y la sociedad que lo rodea. Ese contraste pronto resultó una persecución porque la sociedad romana no podía tolerar el cristianismo primitivo. Luego, la avenencia entre la iglesia y el Estado que tuvo lugar a partir de la conversión de Constantino constituye en sí misma un abandono del cristianismo primitivo. Por tanto, la reforma iniciada por Lutero debe ir más lejos si verdaderamente quería ser obediente al mandato bíblico. La iglesia no debía confundirse con el resto de la sociedad, y la diferencia fundamental entre ambas es que mientras se pertenece a una sociedad por el mero hecho de nacer en ella y sin hacer decisión alguna al respecto, para ser parte de la iglesia hay que hacer una decisión personal. La iglesia es una comunidad voluntaria y no una sociedad dentro de la cual nacemos. La consecuencia inmediata de todo esto es que el bautismo de niños ha de ser rechazado. Ese bautismo da a entender que se es cristiano sencillamente por haber nacido en una sociedad supuestamente cristiana. Pero tal entendimiento oculta la verdadera naturaleza de la fe cristiana, que requiere decisión propia. Además, estos reformadores más radicales sostenían que la fe cristiana era en su esencia misma pacifista. El Sermón del Monte ha de ser obedecido al pie de la letra, a pesar de las muchas objeciones sobre la imposibilidad de practicarlo, pues tales objeciones se deben a la falta de fe. Los cristianos no han de tomar las armas para defenderse a sí mismos, ni para defender a su patria.
aun cuando sea amenazada por los turcos, como era de esperarse. Tales doctrinas no fueron bien recibidas. Se rompió el bautismo de los niños cuando por fin resultó evidente que Zwinglio no seguía el camino que ellos propugnaban. Algunos de los hermanos decidieron fundar ellos mismos esa comunidad de verdaderos creyentes. En señal de ello, el ex sacerdote Jorge Blaurock le pidió a otro de los hermanos, Conrado Gerber, que lo bautizara el 21 de enero de 1525 junto a la fuente que se encontraba en medio de la plaza de Zurich. Greber bautizó a Blaurock, quien acto seguido hizo lo mismo con otros hermanos. Aquel primer bautismo no fue todavía por inmersión, pues lo que procuraban Blaurock y Greber y los demás no era la forma en que se administraba el rito, sino la necesidad de que personas tuvieran fe y la confesaran antes de ser bautizadas. Más tarde, sus esfuerzos por ser bíblicos en todas sus prácticas empezaron a bautizar por inmersión. Pronto se les dio a estas personas el nombre de anabaptistas, que quiere decir rebautizadores. Naturalmente, ese nombre no era el todo exacto, porque lo que supuestos rebautizadores decían no era que fuera necesario bautizarse de nuevo, sino que el primer bautismo no era el válido y que por lo tanto el que se recibía después de confesar la fe era el primero y único. Pero en todo caso la historia lo conoce más como anabaptistas, y ese es el nombre que se le daremos aquí a fin de evitar confusiones. Esto es lo que hacían los anabaptistas. Se reformaron bautizándose. Todo esto resultaba ser altamente subversivo en la Europa del siglo XVI. Por tanto, pronto se comenzó a perseguir a los anabaptistas. En 1525, los cantones católicos de Suiza empezaron a condenar a los anabaptistas a la pena capital. Al año siguiente, el Consejo de Gobierno de Zurich decretó también a los anabaptistas a la pena capital, la pena de muerte para quien rehusaría o se hiciere rebautizar. A los pocos meses, todos los demás territorios protestantes de Suiza siguieron el ejemplo de Zurich. Tremendo, hermano, lo que vino a lo de la reforma anabautista. Aunque muchos de los primeros jefes de los movimientos eran eruditos y casi todos eran pacifistas, pronto aquella primera generación pareció víctima de la persecución. El movimiento se fue ascendiendo entonces cada vez más radical y se mezcló con el resentimiento popular que había dado lugar a la rebelión, y se hizo la violencia, hermanos. Los anabautistas empezaron a defender de que los asesinaban injustamente por su forma de creer. Decían ellos, el bautismo de niño no puede ser posible. Un niño no tiene que arrepentirse. Y rebautizaban a los hombres después de los 18, 19 años de edad. Y ahí surgió el anabautismo. Usted lo va a leer. ¿Cuál fue su doctrina? ¿Cuáles fueron sus principales hechos? Y vamos a concluir con Juan Calvino, hermanos. Fíjense lo que dice Juan Calvino. Cuidemos de que nuestras palabras y pensamientos no vayan más allá de lo que la palabra de Dios nos dice. Dejémosle a Dios su propio conocimiento y concibámoslo tal como Él nos da a conocer, sin tratar de descubrir algo acerca de su naturaleza aparte de su palabra. Juan Calvino. Sin lugar a dudas, el más importante sistematizador, hermano, Juan Calvino, de la teología protestante en el siglo XVI, fue Juan Calvino. Mientras Lutero fue el espíritu fogoso y propulsor del nuevo movimiento, Calvino fue el pensador cuidadoso que forjó a las diversas doctrinas protestantes en todo un coherente. Además, para Lutero, su búsqueda tormentosa de la salvación y su descubrimiento de la justificación por la fe fueron tales que siempre dominaron toda su teología. Calvino, como hombre de la segunda generación, no permitió que la doctrina de la justificación eclipsara el resto de la teología cristiana, y por ello les prestó mayor atención a varios aspectos del cristianismo que habían quedado postergados en Lutero, en particular a la doctrina de la santificación.
Calvino, Juan Calvino, hermanos, nació en la pequeña ciudad de Noyon, en Francia, el 10 de julio de 1509, cuando Lutero había ya dictado sus primeras conferencias en la Universidad de Wittenberg. Su padre pertenecía a la clase media de la ciudad y trabajaba principalmente como secretario del obispo y procurador del capítulo de la catedral. Haciendo uso de tales conexiones, le procuró a su hijo Juan dos beneficios eclesiásticos con los cuales costarse los estudios. Con esos recursos, el joven Calvino fue a estudiar a París, donde conoció tanto el humanismo como la reacción conservadora que se le oponía. La discusión teológica que tenía lugar en esos días lo llevó a conocer la doctrina de Wycliffe, Hus y Lutero, pero según él mismo dice, estaba obstinadamente atado a las supersticiones del papado. En 1528 completó sus estudios en París al obtener el grado de maestro en artes y decidió dedicarse a la jurisprudencia. Con ese propósito continuó sus estudios en Orleans y en Bourges bajo dos de los más célebres juristas de la época, Pierre y de Stoile y Andrea Alcati. El primero, según los métodos tradicionales en el estudio de interpretación de las leyes, mientras que el segundo era humanista, elegante y quizá algo fatuo. Cuando hubo un debate entre ambos, Calvino intervino a favor del primero. Esto es importante porque indica que aún en esos tiempos en que comenzaba a dejarse cautivar por el espíritu humanista, Calvino no sentía simpatía hacia la elegancia vacua que frecuentemente se posicionaba de algunos de los más famosos humanistas. Este fue Juan Calvino, mis hermanos. Mis hermanos, les agradezco mucho. Terminen su libro, les estaré enviando las tareas para el examen y esta fue la clase que confirmamos y debimos haber tenido este sábado pasado. Pero aquí, hermanos, para que escuchen resumidamente lo más importante. Muchas gracias, que Dios les bendiga.